Hola, el día de hoy expondré acerca de algunas de las hipótesis sobre el origen de la vida. Este trabajo está a cargo de la doctora Alicia Negrón Mendoza del Instituto de Ciencias Nucleares y un servidor, Sergio Emilia Vila Hernández, alumno de la Preparatoria 6 de la UNAM. Gracias a este trabajo pudimos analizar a fondo algunas de las hipótesis que surgieron del origen de la vida, las cuales datan de inicios del siglo XX y que sin duda han causado un gran impacto en la ciencia. Así que esperamos que sea de su interés. Comenzamos. Esta es la secuencia de la exposición. Como introducción a las hipótesis del origen de la vida, podemos iniciar definiendo qué es la vida, y es que esta palabra tiene diversas definiciones dependiendo del contexto en el que se presente. Por ejemplo, en la evolución biológica, según Antonio Lascano 2019, la vida depende de sistemas de moléculas individuales, sus interacciones subcelulares y de la integración funcional entre ellas con su entorno, lo cual nos da una idea de qué van las hipótesis del origen de la vida, ya que todas involucran interacciones de la materia. Cronológicamente, primero encontraremos la hipótesis de la plasmogenia de Alfonso Herrera, propuesta a inicios del siglo pasado y cuyo estudio fue detenido debido a la falta de apoyo del gobierno mexicano a la ciencia en aquella época. Esta hipótesis destaca el uso de sustancias azufradas, que en los experimentos que Herrera realizó dieron origen a estructuras llamadas sulfobios, que pudieron dar paso a sistemas precelulares que eventualmente evolucionarían. Años después, Alexander Oparin y John Haldane llegaron al mismo resultado a pesar de haber trabajado de manera independiente. Este resultado fue una especie de sistemas precelulares llamados coacervados, que según su hipótesis pudieron haber dado origen a la vida. A mediados del siglo pasado, y siguiendo la hipótesis de Oparin-Haldane, Stanley Miller y Harold Urey realizaron experimentos para probarla, logrando obtener moléculas de importancia biológica. A partir de la década de los 60, se propusieron nuevas hipótesis, como la hipótesis genética o la hipótesis del mundo hierro-azufre en los 80, que desembocaron en diversas controversias que a través de diversos experimentos han tratado de dar respuesta a los planteamientos que mencionan. Los objetivos de esta investigación fueron realizar una investigación bibliográfica sobre algunas de las hipótesis acerca del origen de la vida y describir el experimento de Miller y Urey que dio inicio a la química prebiótica. Asimismo, enfatizar las investigaciones de Oparin-Haldane y Herrera, reproduciendo de forma sencilla un experimento sobre la hipótesis de Oparin-Haldane y analizando algunos de los resultados que Herrera obtuvo sobre plasmogenia. La primera hipótesis que analizaremos es la hipótesis de Oparin-Haldane, realizada de manera independiente por Oparin en Rusia en 1924 y por Haldane en Inglaterra en 1929. La hipótesis en general propone que la vida surgió a través de la síntesis abiótica de moléculas orgánicas, basándose en las condiciones físico-químicas de la Tierra primitiva que permitieron el desarrollo de la vida. De acuerdo con ellos, la temperatura y la radiación solar afectaron a las sustancias que se encontraban en los mares primitivos y que posteriormente éstas se autoorganizaron para originar a los seres vivos. También pensaron que si la atmósfera primitiva era reductora y había una buena cantidad de energía, una gran cantidad de compuestos orgánicos sería sintetizado. Por su parte, Oparin propuso que las moléculas orgánicas en medio acuoso fueron sometidas a reacciones que las guiaron hacia moléculas más complejas, que formaban unas estructuras que llamó coacervados, que podían asimilar compuestos orgánicos de manera que tienen una organización muy rudimentaria y que luego pudieron tomar parte en procesos evolutivos y eventualmente formar las primeras formas de vida. Por otro lado, Haldane propuso un periodo hipotético de síntesis de biomoléculas al que llamó evolución química, que dio origen a lo que conocemos como el caldo primitivo, que contenía las moléculas que en su interacción pudieron dar origen a la vida. Según esta hipótesis, los primeros organismos formados fueron el resultado de la formación de proteínas, carbohidratos y aminoácidos, todos de importancia biológica, que se fueron acumulando, ensamblando y construyeron sistemas microscópicos de forma esférica delimitados por una membrana. Entre 1953 y 1955, Miller y Urey realizaron experimentos basándose en los registros que tenían de la hipótesis de Oparin-Haldane. Su experimento lo realizaron de la siguiente forma. Colocaron en un aparato como el que se ve en la imagen agua, metano, amoníaco e hidrógeno sin oxígeno. Su hipótesis era que esta mezcla semejaba a la atmósfera primitiva y esta mezcla se mantenía circulando, hirviendo y condensando el agua en el aparato. Los gases pasaban por una cámara que tenía dos electrodos con una chispa eléctrica pasando entre ellos. Al final utilizaron una técnica de separación e identificación para mostrar el resultado del experimento, identificando aminoácidos usados en la síntesis de proteínas, purinas usadas en la síntesis de ácidos nucleicos y ácidos carboxílicos. Todos estos compuestos son de gran importancia biológica en los seres vivos.
Ahora, pasemos a otra hipótesis, conocida como la plasmogenia. Esta hipótesis fue propuesta por Alfonso Luis Herrera. Él fue un científico mexicano conocido como el padre de la biología mexicana, y el que creó la primera clase y libro de esta asignatura en México a inicios del siglo pasado. Se dice que esta hipótesis murió con su creador, debido a que la sociedad conservadora de aquel tiempo hizo que no se le reconocieran sus aportaciones, pero tomó relevancia nuevamente, ya que en un libro llamado Molecular Evolution and the Origin of Life, de Sidney Fox, Klaus Doss, publicado en 1972, lo colocaban a él junto a otros científicos como los que abrieron paso en el estudio del origen de la vida. La plasmogenia es una hipótesis propuesta anterior a la de Oparin-Haldane y se basa en el estudio del origen del protoplasma, que es una mezcla de sustancias y agua donde se encuentran los organelos celulares. Su estudio se enfocó en la formación de protocélulas, donde hizo estructuras con aceite de oliva, hidróxido de sodio en medio acuoso y gasolina, dando como resultado coloides. En 1942 publicó un artículo en la revista Science, donde explicó la formación de microestructuras con la apariencia de células, a las que él llamó sulfobios, y que fueron formadas por mezclas de compuestos inorgánicos como el sulfotianato de amonio y el formaldehído, que están presentes en el espacio interestelar. También publicó la formación de dos aminoácidos. Fueron más de 6.000 los experimentos que Herrera realizó en 10 años, basándolos en sulfocianato, que es un producto presente en la exhalación de volcanes jóvenes, y formaldehído, que es esencial en plantas. Estos experimentos los realizó en un laboratorio casero en la azotea de su casa, ya que, como mencioné, no contaba con el apoyo del gobierno mexicano para realizar sus estudios. Ahora hablemos de la hipótesis genética o la hipótesis heterótrofa. Esta hipótesis se dio en el marco de la de Oparin-Haldane, en lo referente a la formación de macromoléculas. Dentro de la propuesta de evolución química surgió una controversia sobre qué macromolécula importante se formó primero, si las proteínas que tienen una función catalítica o el DNA, que contiene la información genética que puede heredarse a los descendientes. Experimentos posteriores con el descubrimiento de la ribosima dieron fin a esta controversia, pues esta molécula tiene las funciones tanto de proteínas como de DNA, dando así origen al mundo del RNA. Esto dio origen a la hipótesis genética, que como podemos ver en el recuadro es la readecuación de la hipótesis de Oparin-Haldane. Por ello hablemos un poco más a fondo del mundo del RNA, que fue el vencedor en esta pelea sobre qué macromolécula fue primero. El descubrimiento de la ribosima se dio en 1982 por Thomas Cech y Sidney Altman. Esta molécula tiene la capacidad de almacenar información como el DNA y de realizar actividades catalíticas como las proteínas. El término mundo del RNA fue acuñado por Walter Gilbert en 1986 y se puede decir que este es una etapa temprana donde el RNA jugó posiblemente un papel importante en la herencia y en el metabolismo, pues de hecho las ribosimas que actualmente se conocen están implicadas en el procesamiento de proteínas y RNA, por lo que se sugiere que la síntesis de proteínas fue el resultado del mundo del RNA. Gerald Joyce realizó experimentos en 1988 que imitaron la evolución de moléculas de RNA utilizando una ribosima como molde, así como otros materiales como cebadores, enzimas, etc. Él decía que cuando la ribosima se reprodujera de forma independiente, se habría llegado a descubrir el origen de la vida, que pudo haber aparecido de forma espontánea hace 3.800 millones de años. También concluyó que las mutaciones de estas ribosimas son útiles, ya que si cambian las condiciones de vida, estas podrían sobrevivir. A pesar de los diferentes experimentos que se han realizado con respecto a esta teoría, sigue existiendo un debate sobre qué tan fácil es la formación de RNA. Por ejemplo, en 2019 en la Universidad de Múnich se realizó un experimento donde se lograron sintetizar 4 bases de RNA. Sin embargo, André Bragg no estaba del todo seguro en que la hipótesis del mundo del RNA fuera correcta, pues pensaba que el caldo primitivo donde se sintetizaron estas bases era mucho más complejo que el del experimento, por lo que sugirió que se debería dejar evolucionar libremente este experimento, a pesar de que no se conocieran a fondo las reacciones llevadas a cabo en este. Por ello, también se ha planteado la formación de moléculas análogas al RNA, y muchos investigadores apoyan esta idea, y las pruebas disponibles en otros campos científicos dan pie a que posiblemente el origen de la vida haya sido de esta manera. Ahora, hablemos de otra hipótesis, que es la del mundo hierro-azufre, y fue propuesta por el científico Gunther Schweitzer a inicios de la década de los 80. Él propuso que un metabolismo que llamó arcaico sucedió antes de las teorías genéticas y fue produciendo compuestos más complejos hasta dar origen a la vida.
La hipótesis se basa en que la química primitiva se dio en la superficie de algunos minerales, como la pirita, que es un mineral con hierro que se encuentra cerca de fuentes hidrotermales a presión y temperatura alta, pH neutro y alta salinidad, que permitiera que el sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y nitrógeno y ácido acético presentes en ese ambiente reaccionaran con los iones de hierro y otros metales para que así surgiera la vida. Los experimentos que realizó lo llevaron a decir que las primeras formas de vida fueron pequeñas burbujas lipídicas en las superficies de dichos minerales, ya que las membranas celulares de muchos organismos vivos tienen una bicapa que rodea el núcleo de la célula y otras estructuras impermeables a moléculas hidrosolubles. Retomando la hipótesis de la plasmogenia, me gustaría resaltar algunos experimentos realizados por Herrera para sustentarla. Como mencioné, realizó más de 6.000 experimentos, pero podemos resaltar tres de ellos. El primero es conocido como la vida es la actividad físico-química del protoplasma. Este experimento involucra goma arábiga, agua y cloruro de sodio que formará cristales al dejar secar la mezcla. Otra variación es mezclar ácido estérico con gasolina, que formará cristales también como los que se encuentran en las imágenes que están en la pantalla. Otro experimento es llamado Organización de los silicatos y los fluorosilicatos, en el cual se verterá una mezcla de fluoruro de sodio y formol en una caja Petri. Se extraerá una gota y se añadirá en un portaobjetos. Se cubrirá con un cubreobjetos y en la orilla de este se añadirá un poco de cloruro de calcio anhidro. Todo esto se calentará a 90 grados y el resultado será un coloide gelatinoso y un cristaloide como los que se ven en pantalla a diferentes objetivos bajo un microscopio óptico. Finalmente, el tercer experimento se llama La importancia de los compuestos con azufre, en donde se mezclará tiocianato de amonio y formaldehído, el cual se calentará hasta hervir y se dejará enfriar por aproximadamente 12 horas y se observará al microscopio. Ahora presentaré un video que consiste en un experimento casero. Derivado de la pandemia, la posibilidad de ir al laboratorio a replicar alguno de los experimentos que tiene que ver con las hipótesis descritas anteriormente fue nula. Sin embargo, pude realizar un experimento en casa, pues contaba con los materiales necesarios para su realización. Este experimento corresponde a la hipótesis de Oparin-Haldane y es conocido como los conservados de Oparin. Espero sea de su agrado. Hola, el día de hoy realizaré un experimento conocido como los coacervados de Oparin. Este experimento fue realizado por Alexander Oparin a inicios del siglo XX y se relaciona con las teorías del origen de la vida, y su propósito es demostrar cómo la vida pudo surgir hace millones de años sin causas sobrenaturales. Los materiales que necesitaremos son dos tubos de ensayo de 13 por 10 milímetros, un gotero y varias jeringas con y sin aguja, tiras indicadoras de pH, portaobjetos y cubreobjetos con los cuales vamos a hacer observaciones con este microscopio digital, y los reactivos que vamos a necesitar son 10 mililitros de grenetina al 1,5%, 10 mililitros de goma arábiga al 1,5%, unas gotas de ácido muriático y una disolución colorida de 10 mililitros. Y bueno, ahora que tenemos los materiales y reactivos podemos comenzar el experimento. Lo primero que haremos es tomar 5 mililitros de la disolución de grenetina y 3 mililitros de la disolución de goma arábiga y las colocaremos en el tubo de ensayo. Ya que la tenemos en el tubo de ensayo, vamos a medir el pH de nuestra mezcla. Como vemos, es un pH que está cercano a 7, pero para poder ver los coacervados necesitamos un medio ácido. Entonces tomaremos 5 gotas de ácido muriático y las verteremos también en el tubo de ensayo. Se puede observar una turbidez en la mezcla, esto también va a ser clave para que podamos ver los coacervados, y volveremos a medir el pH. Tenemos un pH que está cercano a 2, entonces ahora ya podemos comenzar a preparar otra
En otro tubo de ensayo vamos a verter la mitad de esta mezcla. Y a uno de estos dos tubos vamos a agregar unas gotas de colorante. Esto nos va a ayudar a tener un mejor contraste para poder ver nuestros coacervados al microscopio. Y ya tengo aquí mi microscopio y ya tengo mi portaobjetos con mi muestra, y ahora con cuidado voy a ir enfocando para encontrar mis coacervados. Es importante mencionar que no debemos de dejar pasar mucho tiempo, ya que nuestra mezcla se puede hacer sólida por acción de la grenetina. Entonces voy a buscar ya mis coacervados y les compartiré las imágenes que haya obtenido. Para finalizar, quisiera dar una explicación sobre los coacervados. Un coacervado es un sistema compuesto por gotas llenas de biomoléculas y que están separadas del medio acuoso por una membrana. En este caso, las biomoléculas son proteínas y carbohidratos. La proteína está dada por la grenetina y los carbohidratos por la goma arábiga. Estos coacervados son sistemas coloidales rodeados de agua que se orientan en efecto a las moléculas orgánicas. Un coloide es un sistema formado por una fase fluida y otra dispersa en forma de partículas sólidas. Debido al alcance que tiene el microscopio digital, podemos apreciar solamente el movimiento aleatorio en el sistema, que es resultado del choque de moléculas que hay dentro de este, conocido como movimiento browniano. Mientras el conservado se desarrolla, se genera una membrana de polímeros bajo la capa de agua, que es más selectiva en las moléculas que incorpora para su formación. Este proceso seguirá hasta que la membrana deje de incorporar moléculas y se estabilice el coacervado, o hasta que éste se haga inestable y se rompa. Finalmente, me gustaría mencionar que gracias a este trabajo fui capaz de reflexionar acerca del origen de la vida y las hipótesis que hay alrededor de ello, y sobre el hecho de que debido a la gran variedad de hipótesis que hay y que pueden surgir en un futuro, cualquiera de estas, por separado o en conjunto, pudieron o no haber dado origen a la vida, pero probablemente sea muy difícil saberlo, pues nadie estuvo ahí para documentarlo. Igualmente pudimos apreciar la importancia de los científicos que han aportado al estudio de este tema, pues como ya mencioné, nos da una gran variedad de las posibilidades que pudieron suceder para llegar al punto de la evolución donde estamos actualmente. Finalmente, quisiera agradecer a la doctora Alicia Negrón por su tiempo y disposición para trabajar con ella durante esta estancia. Asimismo, a la doctora Adriana Meléndez y al doctor Jorge Cruz por su tiempo y ayuda para realizar el video de los coacervados de Oparin. También quisiera agradecer al programa Jóvenes hacia la Investigación por la realización de actividades que nos ayudan en nuestra formación académica, como lo son las estancias de investigación. Estas son las fuentes que consulté para la realización de esta investigación.
Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.